tiene un carácter de experticia que lo afirma su justeza cuando los límites de la provincia de Huamanga y los distritos que la conforman han sido trazados sobre la base de la cartografía oficial elaborada por el Instituto Geográfico Nacional. No vamos a poder, colegas, a lo largo y ancho del país, por la no aprobación de un tal o cual distrito, neutralizar un proceso de centralización y de ordenamiento geofísico territorial global. Por estas consideraciones, estimados colegas, les solicito que aprobemos mayoritariamente el proyecto puesto a consideración. Gracias, señor presidente. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el presidente de la comisión. Congresista Acuña, un momento por favor, le pido, ha solicitado la palabra el congresista Zamudio. Presidente, al parecer, en su intervención el congresista Carrillo ha planteado una cuestión previa, en la medida que hay un conflicto con la región Huancavelica. Congresista Carrillo, usted ha planteado una cuestión previa, porque faltan informes y una serie de oficios, porque está en cuarto intermedio un año. Este dictamen está en cuarto intermedio un año prácticamente, de marzo del año pasado a marzo de este año. En esa medida no se han resuelto los conflictos existentes. Hay una serie de oficios y petición de información. Por eso me está pidiendo una interrupción del congresista Carrillo para que aclare el tema. La congresista Salgado. Congresista Salgado. Sí, congresista, solamente para aclarar, porque me ha preocupado lo que dijo el colega Carrillo. Inmediatamente he procedido a averiguar a los asesores y esto ya había sido devuelto por el Pleno para un mejor estudio. Se ha hecho ese mejor estudio y se ha recibido los informes de la PCM. En este caso nosotros no podemos intervenir mucho porque son aspectos netamente técnicos, como lo han manifestado. Y participan numerosas instituciones técnicas y no ha habido ningún reclamo de la región Huancavelica. No demoremos más, esto viene de la presidencia del Consejo de Ministros porque nosotros acá no podemos mover ni un metro, ni un milímetro. Esto viene con un estudio técnico y sí es necesario de una vez por todas hacer esta delimitación que tanto está reclamando la región Ayacucho. No modifica ni perjudica nada a Huancavelica. Apoyemos ya de una vez porque esto ya lo hemos vuelto a estudiar con todo gusto. Muchas gracias por la interrupción, colega. Segunda interrupción, congresista Carrillo. Presidente, lo que yo he señalado es que efectivamente este asunto está demorado. Hace un año tengo las cartas correspondientes. Esas cartas no han sido observadas, no se han levantado las informaciones, no han sido respondidas las comunicaciones. Hay un conjunto de intereses en esa zona. No solo se trata de la delimitación, no solo se trata de los intereses que tienen todas las localidades de ese distrito, por supuesto que tienen ese derecho. Nosotros también estamos buscando en diversas regiones que las comunidades se puedan distritalizar, porque tendrán mejores recursos. Ese no es el problema, es que la zona en delimitación tiene intereses de varias compañías porque hay asientos mineros en la zona. Ese es el tema y por eso han habido el año pasado, recordarán ustedes cuando se hizo la sesión en Ica, se anunciaron incluso muertes en un enfrentamiento en esa zona que hoy estamos tratando de delimitar. Entonces lo que yo pido es que se informe claramente de cuál es la situación real. No existen las respuestas hasta el día de hoy. El despacho ha hecho solicitudes tanto al Ministerio, a la Presidencia del Consejo de Ministros, como a la comisión correspondiente, presidente. Por eso solicitaba que pasemos todavía a cuarto intermedio hasta que sean respondidas estas interrogantes. Congresista Zamudio. Sí, presidente, por los argumentos planteados por el congresista Carrillo, creo que se fundamenta una cuestión previa. Si no la ha planteado él, yo plantearía la cuestión previa, en la medida de que si hemos esperado un año buscando información para evitar conflictos,
podemos esperar unas 2 semanas más para volverlo a tratar el problema ya completo y con la respuesta a los oficios que señala el congresista Carrillo. Gracias, presidente. Congresista Neira. Señor presidente, señoras y señores congresistas, parece que mi colega Hugo Carrillo no conoce su región. Él habla de Guaitará con Huamanga. Guaitará está en Pisco, colindante con Pisco, que está a 130 kilómetros, y Ayacucho está a 570 kilómetros. En este no hay ningún conflicto. El conflicto es Yillinta con Licapa, a 200 kilómetros. Bueno, eso lo conocemos todos. Entonces yo creo que mi amigo Carrillo está muy equivocado. Muchas gracias. El Congreso de la República saluda la presencia del señor alcalde de Patás, La Libertad. Le brindamos un saludo. Congresista Richard Acuña. Gracias, presidente. Presidente, únicamente para aclarar lo mencionado por el congresista Zamudio, el congresista Carrillo. Ese proyecto, cuando mencionan que está en segunda votación, está totalmente equivocado. Ese proyecto regresó a comisión, se hizo todos los estudios, son estudios que lo ha desarrollado PSM, le corresponde eso a la Oficina de Demarcación Territorial, y como muy bien lo mencionó la congresista Salgado, ese es un proyecto que viene del Ejecutivo que nosotros no lo podemos tocar. Ese proyecto simplemente es una ratificación de lo que han hecho ellos, de lo que ha hecho el gobierno, el Ejecutivo, el gobierno al cual ustedes, o con cual ustedes trabajan. Ese es un proyecto, como lo vuelvo a repetir, que no vamos a hacer nada al respecto. Y respecto a los documentos que menciona que hay algún tipo de, o que falta algún tipo de respuesta a la Comisión de Descentralización, nunca llegó ese documento, tal vez ha llegado al despacho del congresista y por ende nosotros no podemos responder. Simplemente decirle, presidente, que nosotros como Comisión de Descentralización lo único que hemos hecho es basarnos en el informe presentado por la entidad a quien le corresponde, como es la Oficina de Demarcación Territorial. Y por eso solicito que ese proyecto vaya al voto. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Acuña. Congresista Zamudio. Con la aclaración realizada por el presidente de la comisión, retiro la cuestión previa, presidente. Concluido el debate, los señores congresistas se servirán marcar asistencia para proceder a votar. En estos momentos los parlamentarios proceden a marcar asistencia para luego definir a través de su votación si es que el proyecto de ley 815 presentado por la Comisión de Descentralización es aprobado o desaprobado por el Pleno
del Congreso. Vemos que ahí uno a uno los congresistas van marcando la asistencia ante la mirada del presidente de la mesa, el congresista Juan Carlos Eguren. Podemos señalar de que el presidente de la Comisión de Descentralización, Richard Acuña, hizo la sustentación de este proyecto, lo cual generó un debate entre los parlamentarios. Se acaba de cerrar ya la asistencia, siendo las 5:55 de la tarde de hoy, jueves 7 de marzo. Mañana, como todos saben, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Se acaba de cerrar la asistencia y resulta que dentro de el hemiciclo principal del Congreso de la República hay 84 parlamentarios. Han registrado asistencia 84 señores parlamentarios. Al voto. Luego de este anuncio, el presidente acaba de invitar a los congresistas a votar el proyecto de ley para saber si es que es aprobado o no. Pero también hay que señalar que el presidente de esta comisión de descentralización, Richard Acuña, dijo que este proyecto propone la demarcación y organización territorial de la provincia de Huamanga en el departamento de Ayacucho. Así también el congresista Acuña ha indicado de que a través de este proyecto se va a dar la creación del distrito Andrés Avelino Cáceres, y durante ese tiempo el presidente de la mesa directiva, el congresista Juan Carlos Eguren, quien está llevando la sesión, saludó al alcalde de Patás del departamento de La Libertad, quien se encuentra aún acá en el hemiciclo principal, y hay que señalar que el alcalde de Patás vino hasta el Congreso para sostener una reunión con el presidente del Poder Legislativo, como es el congresista Víctor Isla. Y ellos estuvieron reunidos por algunos minutos, y donde el alcalde de Patás le trasladó algunas inquietudes y algunos problemas que se vienen generando en su distrito, especialmente con una empresa que tiene conflictos en estos instantes con los mineros artesanales, quienes, de acuerdo a lo señalado por el alcalde de Patás, están en estos momentos en pie de lucha. Están en una huelga, en una protesta de más de 11 días ahí en el distrito de Patás. Se acaba de cerrar la votación y en breve vamos a conocer si es que el proyecto presentado por la Comisión de Descentralización es aprobado o no por el Pleno del Congreso. Votación cerrada. Han votado a favor 80 señores parlamentarios, 0 en contra y 1 abstención. Congresista Sarmiento. Verde. Congresista Sarmiento, ¿hay algún problema en su marcación digital? Congresista Elías. Verde. Congresista Rimarachín. Verde. Total. 83 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 815. Congresista Acuña. Gracias, señor presidente. Antes que todo quisiera agradecer, primero agradecer al alcalde de Patás que se encuentra acá presente con nosotros, y también al señor José Torrealba, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de Patás. Y señor presidente, sin más que decir, quisiera también felicitar al congresista Neira por todo el esfuerzo y todo el trabajo que ha hecho a la interna de la comisión y la coordinación con el mismo PCM para que ese proyecto finalmente sea aprobado, y es por ello
que solicito la exoneración de la segunda votación de ese proyecto. Gracias. A solicitud del presidente de la comisión se va a consultar la exoneración de la segunda votación con la misma asistencia. Al voto. Se procede a consultar a los parlamentarios si es que se exonera a la segunda votación el proyecto de ley 1815 presentado por la Comisión de Descentralización, ya que eso ha sido el pedido del presidente de esta comisión, el congresista Richard Acuña, quien también saludó la presencia del alcalde de Patás como de los dirigentes de los mineros artesanales que han llegado hasta el Congreso de la República. Hay que señalar que en primera votación este proyecto que propone la demarcación y organización territorial de la provincia de Huamanga en el departamento de Ayacucho fue aprobado con 83 votos a favor. Ahora se está votando para saber si es que se exonera esta segunda votación y en breve vamos a saber cuál es la decisión del Pleno, si es que votan a favor, en contra o cuántos parlamentarios se abstienen a esta exoneración de segunda votación. Se está en estos momentos votando el tema del proyecto de ley 1815 presentado por la Comisión de Descentralización. Hay que señalar que el presidente de esta comisión, Richard Acuña, ha indicado de que también a través de este proyecto se va a crear el distrito de Andrés Avelino Cáceres. Se va a cerrar la votación. Cerrar votación. Han votado a favor 71 parlamentarios, 3 en contra, 7 abstenciones. Dejamos constancia que el Congreso Urquizo en la anterior votación y en esta vota verde. Elías verde, Rimarachín verde, Chihuán verde, Neira verde. ...76 votos a favor, 3 en contra, 7 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 815. Tema siguiente. De la Comisión de Presupuesto, proyecto de ley 1923, se propone la ley que establece las características de la remuneración integral mensual RIN, a que hace referencia a la ley 29.944, ley de reforma magisterial.
Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Presupuesto recaído en el proyecto de ley 1923, dejando constancia que el presente dictamen ha sido exonerado por la Junta de Portavoces de la ampliación, ha sido exonerado de la publicación y ampliación de agenda. Presidente de la Comisión de Presupuesto tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Por su intermedio, a las señoras y señores congresistas. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República ha recepcionado el proyecto 1923/2012, cuyo dictamen por mayoría ha resuelto aprobarla en el texto que sigue. El texto normativo comprende dos puntos claramente diferenciados. Primero, que el 65% de la remuneración integral mensual, RIM, correspondiente a cada escala magisterial, está afecta a cargas sociales y es de naturaleza pensionable. Punto 2. Autoriza al Ministerio de Educación para que mediante decreto supremo refrendada por los ministros de Economía y Finanzas y de Educación realice una transferencia de partidas a favor de los gobiernos regionales hasta por el monto de 50 millones de nuevos soles. En el primer punto, señor presidente, señores congresistas, hay que tener en cuenta que la ley 29.944, ley de reforma magisterial, en su artículo 57, señala que el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Educación, establece el valor de la remuneración integral mensual a nivel nacional. Este artículo no ha precisado el porcentaje de afectación, por lo tanto, la RIM estaría afecta en un 100%, tal y como viene ocurriendo a la fecha ya en los meses de enero y febrero, a descuentos por cargas sociales, y tendría también naturaleza remunerativa de acuerdo al Decreto Supremo 290/2012, que se publica el monto del RIM que asciende a 51.83 nuevos soles. La falta de precisión de un porcentaje afecto a las cargas sociales y remunerativas en la ley 29.944, ley de reforma magisterial, a pesar que en la estimación de sus costos para su implementación consideró un 65% afecto a cargas sociales o remuneración pensionable, está afectando a los profesores comprendidos en la ley 24.029, ley del profesorado, que fueron ubicados en la primera y segunda, tercera escala, y a los profesores de la ley 29.062, ley que modifica la ley del profesorado, que fueron ubicados en la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta escala. En ambos casos disminuirán su ingreso líquido que venían percibiendo, hecho que se corrobora cuando se explica 3 ejemplos de trabajadores cuyos ingresos afectos pensionables está en un rango del 62 y 65% de la remuneración total. En razón a que en los cálculos efectuados para implementar la ley 29.944, ley de reforma magisterial, estaba el 65% de la RIM, afecta a las cargas sociales y de carácter pensionable, y además que los profesores ya históricamente venían percibiendo ingresos afectos a cargas sociales pensionables entre el 62% y 65%, se solicita establecer que el 65% de la RIM correspondiente a cada escala magisterial está afecta a las cargas sociales y es de naturaleza pensionable. Señor presidente, en el segundo lugar, se presenta una disposición complementaria transitoria única que autoriza al Ministerio de Educación para que, mediante decreto supremo refrendado por los ministros de Economía y Finanzas y de Educación, realice una transferencia de partidas a favor de los gobiernos regionales, que son los que administran el tema de la educación, hasta por 50 millones con cargo a recursos de inversión, exceptuando para tal fin a las limitaciones legales correspondientes. Esta transferencia se origina en razón a la modificación del proyecto de ley de reforma magisterial durante su debate en el Pleno del Congreso, que ocasionó un mayor costo de 119 millones al estimado para implementar la reforma de 714 millones inicialmente previstas. Para financiar la implementación de la RIM, tal como fue aprobada mediante ley 29.944, se necesitaría transferir a las regiones un total de 816 millones, de los cuales 714 serían cubiertos con cargo a reserva de contingencia y el saldo de 102 millones sería cubierto con cargo al presupuesto del pliego 010 Ministerio de Educación de la siguiente manera.
52 millones con cargo a recursos de presupuesto institucional modificado del Minedu y que están en los programas presupuestales, para lo cual, según el artículo 80 del Decreto Supremo 034-2012, serán transferidos mediante Decreto Supremo a favor de los gobiernos regionales. Para los 50 millones restantes se requiere una autorización legal expresa a afectar gastos de inversión del presupuesto institucional del Ministerio de Educación y transferirlos a los gobiernos regionales a fin de financiar la RIM que corresponde a los profesores comprendidos en la Ley 29.944, repito, Ley de Reforma de la Carrera Magisterial. En razón de lo expuesto, señor presidente, señores congresistas, señoras congresistas, ruego a ustedes merituar todo lo sustentado a efectos de aprobarse el presente dictamen tal conforme se ha expresado. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Gutiérrez, presidente de la Comisión de Presupuesto. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Hurtado. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros vivimos en una sociedad que no tiene ideas de lo que significa la prevención de lo que puede suceder en el futuro. La estructura demográfica nos dice que en los siguientes años vamos a tener una enorme cantidad de personas de la tercera edad, los cuales tienen que supervivir de acuerdo a lo que hayan guardado o ahorrado en tiempo de trabajo. En este caso, este artículo, que es artículo único, va en contra precisamente de la capacidad previsional que nosotros debemos tener y en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Por qué? Señala que solo el 65% de la RIM estará sujeta a cargas sociales. Vale decir que para efectos de la pensión el Estado no va a aportar en función del 100%, sino solo en función del 65%, robándoles a ellos, a los profesores, el 35%. Esto va contra la Constitución. Recordemos que el artículo 12 de la Constitución del Estado señala que los fondos y reservas de la Seguridad Social son intangibles. Es un derecho de los trabajadores y el Estado no tiene ningún derecho para apropiarse de eso. Es como si a nosotros de lo que trabajamos nos van a descontar solo una parte para efectos pensionarios en el futuro y eso no se los podríamos permitir. Por otro lado, el Ministerio de Educación, cuando presentó el proyecto de la reforma de la Ley de la Carrera Pública, señaló que los cesantes no estaban comprendidos en la propuesta. Y dijo claramente la ministra lo siguiente. Lo tengo anotado acá y dice, estas son sus palabras. Ello no niega, decía ella, la necesidad de contemplar la situación de los docentes cesantes, pero ello debiera analizarse en el marco de los regímenes pensionarios por lo que se rigen. ¿Cuáles son los regímenes pensionarios? La AFP y el Decreto Ley 19.990. Por lo tanto, viendo que esto va contra la Constitución del Estado, no podemos permitir que el Ministerio de Economía, simplemente porque le da la gana, no les va a recortar el 35% a los profesores. La propuesta, en resumen, no solo es inconstitucional, sino que contraviene a las normas pensionarias de rango legal, creando trabajadores de segunda clase a los cuales se les paga lo que se quiere por pensiones. Por lo tanto, siendo que el Congreso de la República tiene una comisión especializada en el tema, y me refiero al Trabajo y Seguridad Social, debe pasar este asunto a esa comisión para que ellos analicen la legalidad y la inconstitucionalidad a la cual hago referencia. Señor presidente, muchas gracias. Gracias, congresista Hurtado. Tiene la palabra el congresista Tejada. Gracias, presidente. Esta vez, a diferencia de la mañana, sí tengo una discrepancia con el congresista Hurtado y quiero explicarla. Lo que se está pidiendo aquí es que el trabajador, el docente, tenga una mayor liquidez. Es decir, que se hagan los descuentos de las cargas sociales a partir del 65% de la remuneración íntegra mensual y no del 100%. Anteriormente, antes de la reforma magisterial, la carga social no era sobre el 100%, sino sobre porcentajes menores, porque había una serie de conceptos que no estaban afectos a estos cargos. Como consecuencia de esto, cuando se implementó la nueva RIM, los docentes vieron disminuidos sus salarios y en algunos casos dejaron de percibir hasta 500 soles. Me refiero, por ejemplo, a los que están bajo el régimen de pensiones del Decreto Legislativo 2530. También en el caso de los que están bajo el Sistema Nacional de Pensiones 19.990,
Si están en la octava escala, han dejado de percibir 245 soles. Y en el caso de los que están en una AFP, en la octava escala dejan de percibir 249 soles. Esto quiere decir que no han visto incrementarse en la manera como esperaban sus remuneraciones, a pesar de que se han incrementado notablemente en la remuneración íntegra mensual. Es por eso que estamos dejando un porcentaje de la RIM que no esté afecto a estas cargas sociales. Y esta es una demanda de los profesores, que quieren en este momento mayor liquidez. Lo que hay que señalar es que sobre todo en los dos primeros casos, en los que están bajo el régimen 2530 y los que están bajo el 19990, no se ven afectados en sus posteriores pensiones, porque ese es un monto fijo. No se van a perjudicar por aportar menos. Y aún ahora, a pesar de que se baje del 100 al 65%, estarían aportando más de lo que aportaban antes de la reforma magisterial. Y esto sobre todo se aplica en el caso de los que aportan a la AFP. Antes de la reforma magisterial aportaban una determinada cantidad que sí va a afectar en su pensión futura, y ahora con la nueva RIM aportan una mayor cantidad aun cuando disminuyas el porcentaje impositivo del 100% al 65%. De manera que es urgente que aprobemos esto. Creo que es una medida que no necesitaría mucho debate, porque hay un reclamo de los docentes de tener en estos momentos mayor liquidez, para tener en estos momentos mayor poder adquisitivo. Y repito, en la mayoría de los casos no se van a ver afectados, porque sus pensiones van a ser las mismas, pero sí van a tener un mayor ingreso que los puede ayudar a tener una mejor calidad de vida. Congresista Tevez. Señor presidente, muy buenas tardes. Me aceptaba la interrupción de mi colega integrante de la Comisión de Educación, el congresista Guayama. Adelante, congresista Guayama. Gracias, presidente. Gracias, congresista Tevez. Sí, en efecto, presidente, coincidimos con lo planteado por el congresista Tejada. Los docentes en enero y febrero han estado reclamando pues más liquidez, y porque ellos han estado acostumbrados mediante decretos supremos que lo pensionable o el pago de la parte social sea el 65%, en algunos casos 62% de su remuneración, y en enero y febrero se les ha descontado del 100%. Entonces, este proyecto de ley que cambia el descuento de la AFP del 100% al 65%, va a traer como consecuencia pues más liquidez para los docentes. Para darles un ejemplo, los del régimen de pensiones 20530 de la quinta escala, por ejemplo, de los profesores de 40 horas tendrían una liquidez adicional de 333 soles. Que termine el señor congresista. Lo de 30 horas tendrían un adicional de 249 soles y los de 24 horas 199 soles. Así como, por ejemplo, los de el sistema privado de pensiones, la AFP. Lo de quinta escala, por ejemplo, de 40 horas 162 soles más, lo de 30 horas 122 soles y lo de 24 horas 97 soles más. Entonces, yo creo que es justo apoyar el pedido de los docentes que requiere mayor liquidez en sus haberes a partir del mes de marzo, presidente. Gracias. Con esa Jara. Señor presidente, como integrante de la Comisión de Educación y quienes siempre estamos forjando el trabajo por los maestros y por los verdaderos maestros del país, una disposición complementaria transitoria que autorice el Ministerio de Educación para que esto sea refrendado también, y viene siendo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, es que dentro de los 30 días hábiles de publicada la ley se realice una transferencia de 50 millones a favor del Ministerio de Educación y a través especialmente de los gobiernos regionales. Esto implica de que hay una transferencia y hay un deseo de proceso de descentralización. En la ley que hemos aprobado en el Pleno del Congreso, la 29944, que es la ley de la carrera magisterial,
se señala en su artículo 57, señor presidente, que el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Educación, establece el valor de la RIN, que equivale a decir más de 50 soles el valor de la RIN, que es por primera vez en el país, ahora que los maestros pueden deducir matemáticamente cuánto es el sueldo que le corresponde, de acuerdo al RIN, por número de horas de trabajo, siendo este de inicial, de primaria o de secundaria por 24 horas, deducible para poder saber cuánto debe ganar un maestro. Al mismo tiempo, señor presidente, con este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, no es más que otra cosa que ayudar a los maestros. El descuento al 100% de la carga social, lo que implica, señor presidente, es hacerle mayor descuento al maestro. El Ejecutivo plantea en este momento de que el 65% de la RIM de cada escala magisterial esté afectada a cargos sociales. Es decir, no al valor del 100%, sino al valor del 65%. ¿Para qué y por qué? Porque el maestro merece ganar el sueldo digno y que no se le haga más descuentos. Para que el maestro en este momento casi no tenga el descuento casi del 50% y desconozca muchas veces el maestro por qué se le descuenta tanto. Ahora el maestro con este proyecto de ley, si lo aprobamos, señor presidente, va a estar determinado en cifras matemáticas que no se le puede descontar al 100%, se le puede descontar al 65%, es decir, el 35% quedará de parte y no podrá afectársele al maestro. Es decir, aquí con esto, el profesor perciba menos ingreso mensual, no lo creo. El profesor debe percibir mayor ingreso mensual. Con esto vamos a inmediatamente negar esos conceptos oscuros que siempre hubieron contra los maestros, que siempre se descontaron. Entonces, señor presidente, si el Ejecutivo está enviando esta propuesta legislativa es con la finalidad de establecer ese 65% de la RIN y que esto al mismo tiempo sea autorizado al Ministerio de Educación a transferir a favor de los gobiernos regionales. Si se afectaba a descuentos por cargos sociales, tendría una naturaleza en un 100%, ocasionaría menos ingreso. Tiempo para que termine la ley. Entonces, señor presidente, el Ejecutivo envía esta propuesta y establezcamos de una vez el 65% de la RIN de cada escala magisterial está afectada a cargos sociales. Esto significa mayor ingreso líquido para los profesores. Además, la propuesta que autorice transferir con un decreto supremo 50 millones a favor de los gobiernos regionales con la finalidad de financiar los impactos de la ley de la 29944 no es otra cosa, señor presidente, que favorecer a los maestros de todo el país y de los 3 niveles de la educación básica regular, señor presidente. Y creo que de esta forma estamos ajustando porcentajes, pesos, proporciones para que los maestros no tengan más descuentos oscuros que afectaron por mucho tiempo a nuestros maestros de todo el Perú. Gracias, señor presidente. Gracias, señora congresista. Tiene la palabra el congresista Yatas. Gracias, presidente. Primero quiero empezar saludando a su presidencia y desde luego a los colegas. Presidente, aquí hay una preocupación de los maestros en el país y está relacionado a cómo mejorar sus ingresos. Probablemente una omisión involuntaria en la ley 29994 establecía pues que la afectación a las cargas sociales sea sobre el 100% y creo que eso implica una disminución de los ingresos del maestro. Los antecedentes están en la propia ley anterior de la carrera magisterial y de la 24029, presidente. Por ello consideramos pertinente la aprobación de este proyecto que viene el Ejecutivo. Además de ello, presidente, yo quiero pedir en esta oportunidad que haya dicho proyecto de ley se haga 2 agregados. Y esto implica una tercera disposición complementaria transitoria. ¿Por qué, presidente? Se promulgó la ley 29874 relacionado a permitir establecer las medidas destinadas a fijar la escala básica en las entidades del gobierno regional
y regional relacionado exactamente al incentivo laboral. Pero lamentablemente estas unidades ejecutoras a nivel de los gobiernos regionales no han cumplido hasta el 31 de diciembre, por lo tanto hay problemas en cuanto a señalar de manera categórica los montos del incentivo laboral. Por ello, presidente, considero que se debe hacer un agregado en este proyecto y que a su vez este tenga una vigencia hasta el 30 de abril de 2013 para regularizar esta omisión. Por lo tanto, planteo el siguiente agregado, que sería el siguiente contenido: exceptúese al pliego Ministerio de Educación y a las unidades ejecutoras de educación de los gobiernos regionales de las prohibiciones establecidas en el literal A.5 de la octava disposición complementaria transitoria del texto único ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo número 304-2012 EF, y el artículo 6 de la Ley 29995, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, para que concluyan el trámite previsto en la Ley 29874 hasta el 30 de abril del 2013. Lo establecido en la presente disposición se aplica en concordancia con lo dispuesto por la 104ª disposición complementaria final de la Ley 29951. La aplicación de lo establecido en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación. Para el caso de pliegos distintos al pliego Ministerio de Educación, se autoriza a dicho ministerio a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, las que se aprueban mediante decreto supremo, refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y la ministra de Educación, a propuesta de este último. Para efecto de lo establecido en el presente párrafo, exceptúese al Ministerio de Educación de lo dispuesto en el literal C, numeral 41.1 del artículo 41, y en el artículo 80 del texto único ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo número 304-2012 EF. Para terminar, por favor. Y como disposición complementaria final, presidente, única, mediante Decreto Supremo referido por el Ministerio de refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la ministra de Educación, a propuesta de esta última, se aprobarán las disposiciones complementarias que resulten necesarias para la mejor aplicación de la presente ley. Con esto, presidente, se busca dar una oportunidad a que las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales, en lo que concierne a la atención a los administrativos, especialistas y funcionarios de dichas unidades, puedan regularizar esta omisión que este incumplimiento que no ha sido posible hasta el ejercicio presupuestal del año 2012, y por lo tanto el plazo que estamos señalando aquí sea hasta el 30 de abril de 2013, y con ello resolveremos esta omisión que afecta realmente reconocer derechos propios ya ganados de los trabajadores relacionados al incentivo laboral presente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Lescano. Recuerdo que hay varios parlamentarios que se han inscrito, pero percibo que por lo menos hasta el momento es repetitivo los mismos argumentos. Es un proyecto muy sencillo. Tiene la palabra el congresista Lescano. Sencillo porque es chiquito, señor, pero el contenido es importante para los profesores. Señor presidente, en parte esta norma favorece a los profesores y en parte los perjudica. Favorece, señor, cuando dice que solamente sobre el 65% se afectará la carga social, sobre el 65% de la remuneración íntegra mensual le harán pues los descuentos de salud y los demás descuentos que establece la ley, y eso lo favorece, pero los perjudica cuando dice que el 65% será de naturaleza pensionable. El 65% del RIM solamente va a servir para ver cuánto se le va a pagar como pensión a ese profesor que va a dejar de trabajar
y se le va a pagar la pensión sobre el 65% y no sobre el 100%. El Perú, señor, hace poco ha expedido un decreto supremo donde hace prepagos a la deuda externa por 1.600 millones de dólares. Para eso sí hay plata, para pagar las obligaciones externas, pero para pagar pensiones y atender los sueldos de los profesores no hay plata. Y dicen, no, le vamos a poner cargas sociales sobre el 65%, que está bien, pero le vamos a pagar también la pensión sobre el 65%. Entonces, señor, se le va a pagar una pensión minúscula, irrisoria, de acá a unos años a un profesor que tiene 20 años o 15 años de servicio. Eso me parece absolutamente un maltrato, señor, a los profesores. Y téngase en cuenta, distinguidos colegas, que esta remuneración íntegra mensual no se actualiza anualmente. Va a quedar congelada no sé por cuánto tiempo. Entonces, como va a quedar congelada, esos pequeños incrementos que dice que va a recibir en su pensión con la inflación se van a diluir. Oiga, por lo menos hagamos un esfuerzo, señor presidente, para que la pensión futura se compute sobre el 100%. Bueno, los descuentos que se hagan sobre el 65%. Ahora, pero la pensión, señor, que se haga sobre el 100%. Porque, repito, señor, si utilizamos esta fórmula que nos ha traído el presidente de la Comisión de Presupuesto, la pensión va a ser pues irrisoria, porque casi sobre el 50% de esa remuneración le van a computar su pensión en un país donde hay inflación todos los años y la inflación se va a comer esa pensión y los profesores van a seguir recibiendo pensiones de miseria, Entonces la propuesta es, señor presidente, para que las cargas sociales sean sobre el 65%, pero la pensión sobre el 100%. Me pide una interrupción congresista Gutiérrez y la congresista Tevez. Congresista Gutiérrez, congresista Tevez, seguidamente. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Johnny. Era necesario pedir la interrupción, presidente, porque hay que hacer la aclaración a varios puntos que son de obligatoria observancia. En primer lugar, la remuneración que hoy día vienen percibiendo los maestros es sobre el 100% de sus efectos, de sus ingresos netos. Eso significa que hemos ido avanzando sustantivamente y descartando lo que antes no era pensionable ni era objeto de descuentos para E-Salud o ONP. Y ciertamente hay que precisar esos puntos porque eso nos da la claridad inmediata que hoy día, si se quiere, se ha duplicado el aporte tanto a ONP como a E-Salud, solo ese efecto. El segundo efecto, no es que el presidente de la comisión o el de la iniciativa legal haya traído esta propuesta. Esto es algo histórico y lo que se ha venido sosteniendo en la ley de carrera magisterial, como también el 62% en la ley de profesorado. Para terminar, congresista Gutiérrez, porque está en interrupción. Muchísimas gracias, señor presidente. Solamente para concluir, estamos hablando entonces sobre conceptos históricos ya predefinidos, sobre las cuales se han hecho los cálculos programáticos y de ejecución futura. Se ha tenido el descuido de no precisarse en la ley y que hoy día estamos incorporando. Todo ese monto no significa que se le está quitando un sol al maestro, todo lo contrario, se le está dando al maestro la oportunidad de poder hacer sus propias proyecciones de ingreso que contiene el componente del ahorro, que contiene el componente de una vida mejor y decorosa. Eso no se puede renunciar. Máxime si, como dice nuestro colega Johnny Lescano, ya se ha fijado el monto base de su remuneración. Entonces sería un despropósito no aprobar ese 65% que le da a los maestros la oportunidad de tener mayores percepciones económicas en la liquidez que corresponde. Muchísimas gracias, congresista Lescano. Muchas gracias, señor honorable presidente de la mesa directiva. Gracias, congresista Tevez. No se puede confundir y no se puede engañar a los maestros, señor presidente. O sea,
aquí ya está establecido 51.83 el valor del RIN. Al haber establecido el valor del RIN, lo que se ha hecho ahora por los maestros es que a partir de este año 2013 se han incrementado su sueldo y han recibido, y dicen los maestros, efectivamente, y valga la reiteración, se ha efectivizado en 25 horas, que es el nivel inicial, y en 30 horas el nivel primario, que se ha incrementado su remuneración. Eso no es hacer daño, señor presidente. Tampoco es hacer daño, señor presidente, de que afectar al 100% en los cargos sociales es pagarle menos al maestro. Y este proyecto de ley, cuando se presenta, es pagarle más al maestro, es decir, darle mayor liquidez para que llegue a la mesa familiar de los maestros, porque es diferente hablar un 100% en un 65%. Entonces, no podemos, señor presidente, decir que los maestros en este momento van a ser afectados. Con esta ley, con este proyecto que hoy lo aprobemos, lo que vamos a hacer es favorecer y apoyar a todos los maestros del Perú, señor presidente, y esa es la forma de trabajar con pesos y con proporciones, y no es engañar al maestro. Gracias, señor presidente. Congresista Lescano, para que pueda culminar. Señor presidente, no se está engañando a los profesores. Y hemos dicho que descontar las cargas sociales sobre el 65% del RIM es favorable. Nosotros estamos de acuerdo. Pero computar la pensión, señor, a un profesor sobre el 65% no es favorable. No es favorable. Tiene que computarse la pensión sobre el 100%, colegas. Por lo menos reconozcamos eso a los profesores, dado que en la anterior ley los han maltratado. Ahora, ¿quién va a llegar al octavo nivel? Casi nadie, de la ley 24029. Tendrían que trabajar hasta los 100 años o 105 años. Absurdo. ¿Quién va a llegar a la séptima escala? Tampoco nadie. A la sexta escala tampoco nadie. ¿Qué les van a aumentar en la pensión? Una pequeña cantidad que la inflación se la va a comer. Entonces, señor, por lo menos hagamos que la situación pensionable sea sobre el 100%. Las cargas sociales están bien, que se descuenten sobre el 65%. Es la diferencia que nosotros hacemos y ese reclamo que nosotros hacemos. Entonces, señor, esto está bien, pero parcialmente. No les engañemos que la pensión, señor, les va a aumentar, porque lo poquito que se les va a dar, repito, en un país donde hay inflación, va a desaparecer. Y nuevamente, para que pueda terminar el señor parlamentario. Y repito, en la ley 29944 no se está diciendo que se va a actualizar la remuneración año tras año. Estas remuneraciones que nos pagan los servidores públicos y a los profesores, señor, están congeladas durante 10 o 20 años. Entonces esto que están poniendo es pues fuego artificial, porque este dinero en esos 10 o 20 años van a desaparecer por efecto de la inflación. Entonces seamos responsables con los profesores, colegas. Descuento sobre el 65%, pero la pensión que sea sobre el 100%. ¿Hay plata? Sí, señor. Repito que están haciendo prepagos de la deuda por más de 3.000 millones de soles, 1.600 millones de dólares. Y dicen no, para los profesores que sean sobre el 65%. Por favor, señor presidente, por lo menos eso le reconozcamos al magisterio, que han hecho proyecciones, que hagan las proyecciones. Señor, no creo que sean sumas exorbitantes, porque se van a pagar de acá a muchos años la pensión que va a percibir un profesor. Yo pido, señor, que en ese sentido se haga la corrección, señor, en la Comisión de Presupuesto del Congreso. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Mora. Señor presidente, evidentemente las cargas sociales al 100% de la RIN ha afectado a profesores que esperaban, digamos, una remuneración distinta. Nosotros tenemos acá un cuadro que me ha permitido entregar al Ministerio de Educación, en el cual, según el régimen de pensiones, por ejemplo, el decreto ley 2530, el incremento de la liquidez mensual por ajuste del 100% al 65% sería, por ejemplo, para 40 horas un incremento de liquidez de 509 soles, de la séptima de 450 y la primera y segunda escala, que es donde se agrupan la mayor cantidad de profesores, entre 195 y 215 soles para 40 horas,
150 soles y 161 para 30 y 120 y 130 soles adicionales. Sí, una interrupción, si concede usted, señor presidente, de la congresista Tevez. Congresista Tevez. Señor presidente, en la Comisión de Educación se viene trabajando y fortaleciendo la labor a favor de los maestros del Perú. Y creo que el presidente de la Comisión de Educación lo está diciendo bien claro en cifras exactas de cuánto esta proporcionalidad y este pago que ha sido enviado por el Ejecutivo va a favorecer a los maestros tanto de inicial, de primaria y de secundaria dentro de la educación básica regular, que creo que primero hay que empezar para cambiar la educación, dedicándonos a los maestros en la parte remunerativa, señor presidente. Gracias. Continúe con esa mora. Una interrupción me pide el congresista Ceballos. Valencia Ceballos. Segunda y última interrupción, congresista Ceballos. Sí, presidente, gracias, congresista Mora. Creo que nadie puede estar en desacuerdo con un mejor ingreso para los docentes, pero acá estamos pasando por alto una cuestión de fondo, presidente. Es fácil acudir a un incremento disminuyéndole la remuneración pensionable de cualquier trabajador. Yo me atrevería a preguntarle, presidente de la Comisión de Presupuesto, si habláramos de un sistema previsional exclusivamente para los docentes, ¿sería sostenible financieramente con solo el 65% de aporte? Se cae. Indirectamente lo estamos subvencionando. Creo que el tema de fondo es mejorar la remuneración del docente, pero no a través de este procedimiento. Pero entiendo que tenemos que acudir a una mejora en el ingreso del docente. Yo me atrevería a sugerirle, presidente, al presidente de la Comisión de Presupuesto, que se añada una disposición transitoria a través de la cual se establezcan plazos perentorios para que se haga una evaluación de la parte financiera del sistema previsional de los docentes y que gradualmente se vaya incorporando hasta llegar al 100%. Por el caso contrario, esto va a ser una bomba de tiempo que más temprano que tarde va a colapsar como cualquier otra caja de beneficios sociales de los trabajadores. Gracias, congresista Mora. Congresista Mora. Sí, señor presidente. Bueno, en concordancia con lo expresado anteriormente, el Sistema Nacional de Pensiones de la 19.990, igualmente, el mayor incremento va de 245 en la octava escala hasta 94 y 103 soles. Y así en la de 30 y 24 horas. Igualmente sucede con lo de la AFP. El incremento de 249 a 95 soles o 71,57 según la escala. El problema está que si bien es cierto es una mejora temporal que puede parecer, y los profesores así lo están reclamando, el problema está en el futuro cuando cese el profesor. ¿Cuánto va a recibir el 65% y cuánto será esto? Yo en este sentido estoy de acuerdo con lo propuesto por el congresista Ceballos. Creo que debe hacerse un estudio de este tema, una evaluación financiera más detallada y una información mayor al profesor, porque evidentemente en la ley nosotros consideramos el 100% de la RIN para la afectación de cargas sociales. Muchas gracias. Congresista Pasa.